invitados en Nuevas Energías en México a esta reunión que explora una nueva manera de producir energía de manera masiva en México y sus aspectos sociales, sobre todo en el estado de Oaxaca, en una región muy precisa. El día de hoy contamos con personas que realmente podrán orientarnos sobre este tema. Aquí a mi extrema izquierda, Katia Puga Cornejo, directora general adjunta de Evaluación de Impacto y Consulta de la Secretaría de Energía, y sobre la cual también se puede mencionar que es licenciada en Ciencia Política por el TEC, el Campus Ciudad de México, estudios de maestría en Sociología y Ciencia Política por la UNAM, inició su carrera profesional en Administración Pública Federal, que desempeña ya de hoy. Claudia Pastor Badilla es gerente de la Coordinación Regional y de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenida, Claudia, también. Y es licenciada en Derecho con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, además del curso de Interpretación y Argumentación Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Bueno, ha participado en un conjunto amplio de reuniones académicas. Bienvenida, Claudia. Y Salomón Ahmad, que es, como ustedes saben, un antropólogo con muy amplia experiencia en indigenismo, en el sector público federal, en evaluación de políticas públicas, que fue quien coordinó el estudio de los generadores eólicos en Oaxaca, en coordinación también con la CLEC. Entonces, bueno, sin más, les doy la palabra. Quiero avisarles a quienes están aquí que tienen 20 minutos para empezar. De esto nos da 60 minutos y después pasamos a preguntas y respuestas por parte de todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes, y Katia, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que nos hayan invitado a la Secretaría de Energía a presentar este libro hoy, que es Día del Libro además, así que qué buen día para empezar esto. Primero quisiera felicitar al doctor Salomón, a Rubén, a Abraham, los coordinadores de este libro, a todos los investigadores y las investigadoras que estuvieron en campo trabajando en el proyecto de investigación tanto de 2011 como de 2014. Por supuesto, así es, hace CONACYT por impulsar el desarrollo de este tipo de estudios. La verdad es que para nosotros presentar este libro es muy grato el día de hoy por muchísimas razones. En primer lugar, decirles que desde la perspectiva de nosotros que hemos estado involucrados en el último año en el trabajo del desarrollo eólico desde una perspectiva o desde un enfoque de derechos humanos y por tanto más social que el que habitualmente la Secretaría de Energía estaba aproximando al desarrollo de las renovables y particularmente de las eólicas en el Istmo, nos da la impresión de que este libro es una suerte de la pieza que faltaba en un rompecabezas muy complejo que es el desarrollo de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Y yo creo que en la medida de la información, del análisis, de la sistematización, pero sobre todo del enfoque que nos plantea, está ahí su gran valía, y sobre estos grandes enfoques nuevos que plantea este libro y estas nuevas miradas es un poco sobre lo que a mí me gustaría comentarles el día de hoy. En primer lugar, quiero decirles que el esfuerzo de los coordinadores a través de los dos proyectos de investigación científica que se hicieron es inédito. Este es el primer libro que tiene una visión de los actores sociales con respecto al desarrollo de la energía eólica en el Istmo, y no hay
ningún esfuerzo académico, gubernamental o desde el sector privado que sistematice de tal modo la visión integral al incorporar todas las visiones de todos los actores, pero también en todas las comunidades donde se ha desarrollado un proyecto en el Istmo de Tehuantepec. Y yo creo que en esa medida este libro es inédito y ahí está su primer valía, por las oportunidades que nos ofrece a partir de esa visión de los actores, de la sistematización y del análisis para lo que podemos hacer después, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, que es lo que yo hoy pretendo abordar un poco más. En primer lugar, quisiera decirles que una de las primeras características de este libro que lo hace tan interesante es que pone, digamos, en la misma mesa la voz no solo de aquellos que directamente se ven beneficiados o afectados por la instalación de estos proyectos eólicos, sino también de aquellos que los desarrollan, de aquellos que han, a nivel de autoridades agrarias o autoridades municipales, facilitado o no, o sido el puente o no para el desarrollo de estos proyectos, para la llegada de estas inversiones, y al mismo tiempo la visión de actores que hoy son críticos con respecto a la forma en que se ha llevado a cabo este desarrollo eólico en el Istmo. Y la verdad es que no podría ser más oportuno tener en la mesa todas estas visiones así sistematizadas y analizadas si consideramos que apenas hace unos meses se cumplieron 20 años de la instalación del primer aerogenerador en el Istmo de Tehuantepec. Y es oportuno además justamente por eso, y ese es su segundo gran valor de este esfuerzo que han hecho estos académicos, y es que nunca como ahora se ha necesitado tanto una visión acumulada con perspectiva histórica de lo que ha ocurrido en el Istmo en los últimos 20 años. Y el libro es muy revelador en ese sentido, porque tener todas las visiones de los actores, cuando uno lo lee, pues va construyendo de alguna manera la historia de cómo llegaron los proyectos eólicos, ¿no? Y destacan cosas muy interesantes frente a las cuales hoy las autoridades, pero también las comunidades están reaccionando de manera crítica. La primera, por ejemplo, es la posibilidad de encontrar cómo fue que llegó el primer aerogenerador, desde la perspectiva no solo del desarrollador que devela la no información que tenía con respecto a las comunidades, tal vez las deficiencias en cuanto a la gestión inicial de los proyectos, el acercamiento a ciertos actores, pero al mismo tiempo la posibilidad de ver la mirada por parte de las comunidades que vieron cómo un día se instalaba un aerogenerador y a lo mejor promisoriamente pensaban en las bondades del desarrollo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, pero que 1200 aerogeneradores después ya no necesariamente fue tan promisorio, ya no necesariamente fue tan alentador, a la luz de una serie de cosas que se fueron configurando en el Istmo de Tehuantepec. Y el libro, a través de todas esas miradas, pues nos permite construir como lectores una mirada crítica también del desarrollo eólico. Es precisamente de esas miradas de los actores críticas con respecto al desarrollo que necesariamente pues surgen ciertas ideas que nos permitirían en todo caso afianzar lo que se está persiguiendo como una apuesta por parte del gobierno mexicano a las energías renovables. Una apuesta además en la zona que tiene las mayores posibilidades, el mayor potencial, como es el Istmo de Tehuantepec. Hay a lo largo de esta reconstrucción histórica datos muy interesantes que no se encuentran en otro lado. Yo quisiera decirles que después de revisar durante el último año y medio muchos textos, muchos documentos desde diferentes fuentes, esta es la primera vez, por ejemplo, que encuentro una explicación a cómo fue que se definieron los polígonos donde se iban a desarrollar los parques eólicos y en qué medida se crea esta idea del derecho de viento que siempre nos ha llamado mucho la atención y que en un primer momento quiere venir a compensar estas desigualdades que podrían generarse entre a quien le toca el desarrollo de una infraestructura del terreno y al que no, en un área común, pero que después se profundiza de una manera alarmante y 20 años después es importante ponerlo en la mesa y discutirlo, y afortunadamente el libro lo hace además con mucha precisión,
es importante poner sobre la mesa la discusión pues, de las desigualdades que generaron estos modelos iniciales con los que se promovió el desarrollo eólico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que algunas personas, algunas comunidades agrarias, por ejemplo, que tenían la posesión sobre cierta tierra, se vieron beneficiados directamente vía una contraprestación por un arrendamiento, pero una gran mayoría que no tenía ninguna titularidad sobre bienes, derechos de posesión o de propiedad, no participaron directamente de ningún beneficio, ¿no? Y esa reconstrucción histórica es muy importante porque explica hoy muchas de las resistencias, mucha de la oposición, mucha de la lectura crítica que hay en el Istmo de Tehuantepec sobre estos proyectos, pero también muchas de las nuevas propuestas que están surgiendo desde la comunidad a 20 años después para tratar de ir modificando este modelo, digamos, predominante de desarrollo eólico. Hay, como esta, varias anécdotas que es posible encontrar en la visión de los actores. Hay algunas que son muy interesantes, por ejemplo, por parte de los propios desarrolladores, en el sentido de no haber identificado en algunos momentos iniciales la oportunidad que podría generar tener un diagnóstico de los lugares a donde iban a llegar a trabajar, ¿no? Es impresionante en la revisión que uno hace sobre lo que dicen los desarrolladores encontrar que solamente uno llevó a cabo una evaluación de impacto social antes de desarrollar el proyecto. Pero también la lectura crítica que hacen esos propios actores conforme fue avanzando el tiempo, identificando la necesidad de que estos instrumentos se concreticen ahí, ¿no? Así, hay varios ejemplos. Estos dos llamaron en particular mi atención, quizá por el trabajo que estamos haciendo en la Secretaría de Energía con respecto a esos temas, pero creo que así como hay otros más que pueden ser de interés y que yo quisiera destacar que no los van a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y esa es una gran aportación que hace esta sistematización de estas voces. El segundo punto que yo quería comentar sobre el valor del libro hoy es justamente la información que conjuga el análisis crítico que hace del discurso de ciertos actores que están involucrados en el desarrollo de los proyectos y la necesidad a través de producto de una investigación científica, pero ahora en una divulgación a través de este libro, la posibilidad de que esos actores empiecen a dialogar. Parece de pronto que varias de las posiciones están ubicadas en los extremos opuestos. Lo vemos todos los días cuando trabajamos en Juchitán y en otras zonas también en el Istmo de Tehuantepec. Las posiciones parecen estar en un contexto de desencuentro entre aquellos que están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, aquellos que no están en acuerdo con el desarrollo del proyecto, y me refiero en general a todo el desarrollo de los eólicos en el Istmo de Tehuantepec, pero que este libro revela ciertas coincidencias y puntos de vista entre los actores que, si logran salir de ahí y llegan a la plaza, a la asamblea, ahí donde se dialoga, ahí donde se toman las decisiones, pues creo que podrían generar unas discusiones, unas reflexiones muy interesantes. Y es en ese sentido que nosotros, desde que conocimos esta iniciativa, nos interesamos sobre todo en la posibilidad de que sus autores, sus coordinadores, consideren seriamente la posibilidad de llevar este libro al Istmo, ¿no? Ahí donde estas discusiones sobre el desarrollo de estos proyectos en este momento están ocurriendo, en el marco de algunos procedimientos consultivos, pero también en el marco de las propias acciones de las organizaciones de la sociedad civil, que están constantemente haciendo una reflexión sobre hacia dónde va el desarrollo de estos proyectos, y que hoy sería útil para esos actores que están en ese proceso de diálogo tener una información digamos, tan completa como esta con respecto a la mirada de los actores, ¿no? Creo que esa es la segunda gran aportación que hace el hecho de que el libro hoy sea tan importante, ¿no? Y la tercer elemento que quisiera compartir también con ustedes tiene que ver con lo que se desprende del propio libro en términos de sus sugerencias, porque la segunda gran virtud que tiene esta investigación es que, una vez hecho el cuento
y de las visiones de los actores, de los discursos de los actores sociales. Entonces hace una propuesta muy concreta con respecto a cómo esas voces y esas demandas y esas solicitudes y esas exigencias que se alcanzan a escuchar en esas voces de los actores pueden encontrar una cabida institucional. Con la propuesta que se genera y el análisis que se genera en términos de la creación de este instituto, que es una suerte de base institucional para la coordinación que tanto hace falta, para la generación de las normas que se identifica que hacen falta, y sobre todo para la planificación con un enfoque de derechos humanos de lo que puede ser el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Me parece que la valía o lo valioso de la propuesta con respecto al Instituto de Energías Renovables, que tiene un fuerte componente local en cuanto a su organización, pero que también tiene una agenda temática que es muy útil porque logra concentrar una plataforma institucional que permite encaminar los esfuerzos que varias dependencias en este momento están haciendo para que el desarrollo de estos proyectos tenga un enfoque de sustentabilidad y de derechos humanos. Llámese por un lado el desarrollo de los procedimientos de consulta previa a las comunidades indígenas, pero por otro lado también los esfuerzos que el gobierno del estado, por ejemplo, está haciendo a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para impulsar una planificación de estos desarrollos, pero también los esfuerzos que están haciendo los desarrolladores de los proyectos de energía eólica del sector privado para de alguna manera sistematizar y encauzar de forma más estratégica las contribuciones que están haciendo al desarrollo de las comunidades, y esa posibilidad de tener un ente que con esta perspectiva de eficiencia, pero que detona la coordinación que tanto es necesaria para el desarrollo de estos proyectos, me parece que es la gran aportación que deviene de la propuesta, de los resultados de los estudios científicos que hicieron. La verdad es que esos tres elementos yo quería compartirlos para poder resumirles y compartirles que desde el lado del diseño de política pública que tiene que ver con el desarrollo de proyectos renovables que tanto deben interesar a nuestro país en su promoción y en su concreción, este libro es profundamente útil, ¿no? Para tomar decisiones, para afinar aquellas políticas que se están diseñando, para afinar las intervenciones que estamos haciendo directamente en las comunidades a partir de los procedimientos de consulta, de evaluación de impacto social, y precisamente por esa utilidad que desde el sector o desde el gobierno vemos en este libro es que lo recibimos con mucho gusto, y lo que está en nuestras manos de difusión con toda intensidad lo promoveremos, porque creemos que ahí en ese libro están muchas respuestas a muchas de las preguntas que en este momento hay en el Istmo de Tehuantepec, si la intención es llevar a un desarrollo de las energías renovables sostenible y con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Creo que nos relatas características del libro que hablan de la posibilidad y de la necesidad de construir y mantener un diálogo democrático para el desarrollo de este tipo de hechos y de formas de energía que México sin duda puede necesitar, pero sin diálogo, sin el cual sería muy difícil que tuviera éxito. Gracias una vez más. Claudia, si eres tan amable, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy honrada en estar en esta mesa, pues con quienes construyen esta información y esta investigación que también comparto, como lo dice Katia y lo señala muy bien, es única, y que además en lo personal soy una admiradora absoluta del método cualitativo de investigación. He creído toda la vida que la aproximación a los proyectos o cualquier política pública desde un aspecto cuantitativo es muy corta, es muy obtusa, y creo que necesariamente este libro, al plantearlo desde la metodología cualitativa, nos aporta realmente causas y explicaciones y respuestas que no podemos alcanzar desde otro tipo de metodologías.
Y bueno, puede ser que la visión necesariamente profesional o del desarrollo que cada uno tenemos nos haga aproximarnos al libro de una forma distinta, pero que necesariamente concluye en una historia muy interesante. Creo que si yo trato de alejarme de mi papel de mexicana o de mi papel de funcionaria pública o de mi participación en la Comisión Federal de Electricidad o de mi, no sé, de mi amor por Oaxaca o por las energías renovables, pues uno podría empezar a pensar que, bueno, que México va por un buen papel cuando empieza a desarrollar las características geográficas, el atlas de sus características para usar energías renovables. Dejamos atrás la quema de combustible, empezamos a buscar otro tipo de energías que pudieran favorecernos el clima y ahí parece que todo va muy bien con nuestro país. Y de pronto nos aproximamos a Oaxaca, ¿no? Al istmo de Tehuantepec, y nos encontramos con una geografía política, social, natural, histórica, compleja, muy compleja, donde la implementación de una política pública que parece ser en un discurso de energía renovable muy buena, perfecta, el camino correcto que debe tomar este país en relación con la energía y la necesidad de otro tipo alternativo, pues de pronto cómo podemos aproximarnos a un lugar donde está conformado por 41 municipios, 22 de ellos de una conformación indígena, 3 de ellos con presencia indígena, aunque no organizados como comunidad, 16 con comunidades indígenas o con personas indígenas dispersas por el territorio, que además no pertenecen a una misma comunidad. Tenemos zapotecos, mijes, zoques, chinantecos, chontales. Entonces vamos a pensar cómo nos aproximamos como gobierno y cómo nos podemos aproximar como una desarrolladora. ¿Cuál sería la estrategia que tendría que implementar el gobierno para hacer un acercamiento a un cuadro pues, que parece complejo? Y ahí empezamos con una superposición de derechos, ¿no? Y ahí sí, pues mi formación profesional me lleva a ver que tal vez la aproximación que se trata de hacer es a través de la regularización de la propiedad de la tierra, ¿no? Y se piensa que la discusión, la negociación se tiene que hacer de un modo liberal, de un modo particular, de un modo de propiedad privada, y algunos desarrolladores, lo narra muy bien el libro, empiezan con una visión pues que puede ser válida o lógica o aceptable o correcta en algún otro país, pero si es aceptable, trasladable como política pública a una región como la que yo estoy mencionando. Y parece que no. El libro pone muy bien cómo están todos los actores funcionando en una dinámica que parece ser al menos desconocida a los desarrolladores que se acercan por primera vez al istmo de Tehuantepec, que conocen la parte técnica y conocen la viabilidad económica de su proyecto, pero que no conocen otra cosa, y que no hay una dirección, y que tenemos instituciones un poco, por no decir mucho, desdibujadas. Y la aproximación, ¿cómo se hace? Como si fuera una negociación privada. Y empezamos a encontrar que existen diferentes problemas. ¿Cómo tratamos los problemas de comunidad, ¿no? Si no tengo la propiedad de la tierra, ¿tengo afectación real? Desde una visión del derecho podrían pensar que no. Desde una visión comunitaria, a todos nos queda claro que sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos con la autodeterminación de las comunidades indígenas? Es decir, la intervención del Estado es indispensable. Es indispensable, pero no puede hacerlo como creo que hasta ahora se ha venido haciendo en la implementación de este tipo de proyectos, donde el componente social termina siendo un factor o de trámite, o de forma, o una cuestión secundaria, o una cuestión que se hace una vez que ya está instalado un proyecto. Creo que es parte de la planeación estratégica de la implementación de cualquier política pública que el Estado mexicano recomponga la introducción de este tipo de proyectos, porque lo que se está jugando es el fracaso del proyecto. Es cierto, podemos pensar que una turbina puede ser beneficiosa, me van a pagar por la tierra, no me han pagado por la tierra antes, hasta ahí la historia es muy buena, pero ¿qué pasa si pensamos en que vamos a instalar 1000? Hemos pensado en el ruido, hemos pensado en cuánta gente llega a vivir a estas comunidades, hemos pensado en la forma en que el tejido social va a introducir un nuevo elemento de convivencia, lo hemos analizado, no lo tenemos. Y es muy interesante cuando en el propio libro se hacen entrevistas a presidentes municipales que me parece que dan una ideología comprometida con el tema, donde dicen, bueno, yo llamo a los directores generales de las empresas y no vienen,
yo les giro oficios y no vienen, y lo único que hacen es mandar a coyotes, esa es la expresión que se usa en la entrevista, para que ellos empiecen a identificar a los líderes comunitarios y empiecen a hacer una especie de repartición de dinero para que a su vez esto convenza a las comunidades. Tenemos otros presidentes municipales que en la misma composición compleja del mismo o sea, simplemente no pueden pensar que el pago de licencias de construcción se queda en la cabecera municipal, y tenemos cabeceras municipales que son mucho más pequeñas que las agencias municipales, y no tenemos una radiografía a nivel hacienda de cómo los recursos pueden llegar a las comunidades. Entonces, si lo vemos desde el plano de la estructura orgánica, si lo vemos desde el plano de la estructura social, si lo vemos desde la mirada del desarrollador que viene de otro país y de otra composición, si lo vemos desde el plano federal, si lo vemos desde el plano de la energía renovable, pues parece ser que todos tienen una parte de verdad en esta historia, pero no hay una vinculación. Y el libro está poniendo de manifiesto que hace falta esa vinculación. ¿Qué tipo de información es la que se tiene que dar? El problema es únicamente de información. Conocemos también de muchos otros proyectos que la información no se puede hacer muy técnica, o se puede hacer únicamente a partir de los beneficios, o se puede hacer también a partir de los aparentes molestias, perjuicios que pudieran tener. ¿Cómo le damos herramientas a quien tiene que enfrentarse a una negociación privada con un desarrollador para medir cuál es la proporcionalidad adecuada entre el pago por su propiedad y un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo afecta la propiedad privada a la comunidad? ¿Tienen más derechos los propietarios de la tierra que quienes tienen una visión comunitaria? Aquí plantean muy bien a los tres tipos de actores que identifican por lo menos como opositores. A los que son la oposición por la oposición, que es una forma de vida, yo no voy a decir si es criticable o no, que lo narra muy bien también el libro en Oaxaca, a partir de muchos gobiernos y muchos sexenios, en los que pues la forma de obtener algún beneficio es oponiéndose y esperar. Oponiéndose, cerrar, decir que no y esperar a que les den algún dinero. Ese es uno. Los otros son los que tienen una propiedad y evidentemente sienten un perjuicio frente a su propiedad. ¿Es más legítimo eso? El tercero, los que no tienen una propiedad pero tienen una forma de vida. Hablan de los pescadores, que hablan de, pues no sé, las rutas migratorias, las cuestiones ambientales. No hay información, pero piensan que les van a afectar su forma de vida y tampoco quieren cambiar su forma de vida. Están tres formas distintas de oponerse a este proyecto. Yo cuando leo el libro termino con una conclusión. No me parece que exista una oposición por oposición. Parece que está mezclada una deuda histórica del Estado, parece que está mezclada un temor por el abuso, está mezclado una necesidad de estructuras correctas de negociación equitativa, proporcional, pero no hay nadie, por lo menos en las entrevistas que se hablan, que se opongan a la energía renovable, que se opongan a los parques eólicos. Parece que la oposición radica de una mala implementación de la política pública. Y creo que este libro aporta muchísimo, porque lo que nos está diciendo es que la falla no está en que sea un escenario complejo, la falla no está en los parques eólicos, la falla no está en que sea Oaxaca, la falla no está en que sean muchas comunidades, la falla está en una desinformación y en un desconocimiento, creo, en la implementación de una política pública, y que lamentablemente puede llevarla al fracaso. Yo me siento comprometida con el tema como mexicana, como parte de la administración pública, y realmente me siento muy contenta de conocer esta información, porque efectivamente viene a dar respuestas, a poner de manifiesto bajo un método científico, cualitativo, cuál es la falla y por dónde podríamos caminar para acelerar los procesos que permitan que estos proyectos lleguen a un buen puerto y no a un abuso, a una descalificación o a una falta de información o a la dispersión de temores que no son más que responsabilidad de quienes no saben explicar en qué consiste esta generación de energía. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por hacerlo y me siento muy contenta de estar con ustedes. Gracias.
momento y antes del debate con esta idea de que si entendemos por qué surge resistencia, más que satanizarla o santificarla, cualquiera de los dos, también lo que podemos entender no es únicamente cómo repartir dinero, sino cómo incorporar. Y esa incorporación finalmente es el mismo punto del que estaba hablando Katia previamente, pero por una ruta sustancialmente distinta. Muchas gracias. Entonces, como director del proyecto, quiero pedirle, perdón, iba a hacer muy ambiguo, como director del proyecto, yo no soy el director, quiero pedirle al director del proyecto, el doctor Salomón Nachman Sipton, que nos haga el favor de hacernos su propia breve exposición, que obviamente no puede abordar el conjunto de los temas, los problemas y las complicaciones que están en el libro que hoy se presenta. Bueno, antes que nada agradezco la presencia del público por el interés en escuchar sobre un tema que no es del Distrito Federal directamente, aunque el consumo de la energía se da aquí en el Distrito Federal por toneladas de kilovatios. Es decir, y también agradecer a los comentaristas, a Claudia Pastor y a Katia por sus comentarios tan estimulantes. Yo no las conocía, no trabajamos para la Comisión Federal de Electricidad, no les pasamos un encarguito para que hablen bien de una investigación. Lo que me parece más importante es que no hay financiamiento que no sea académico, es decir, ni la CENER ni la Comisión Federal de Electricidad han financiado con nada el proyecto. El proyecto lo hemos hecho con los recursos que el CONACYT como institución que cubre varias ramas de las ciencias, y una de las ramas es las ciencias antropológicas y sociales. Y entonces, en Oaxaca hay colegas que se dedican a la lingüística, otros a la historia, y otros nos dedicamos a atender los problemas sociales, los problemas graves de la sociedad oaxaqueña. Y bueno, nos planteamos hace 4 o 5 años, después de haber tratado de resolver el problema de la construcción de la presa Paso de la Reina, porque habíamos convencido a la Comisión Federal de Electricidad con los proyectos anteriores, el proyecto de Zimapán y el proyecto de Aguamilpa en Nayarit, de tal manera que en esos 2 proyectos la negociación con las comunidades se hizo no violentamente, se dialogó profundamente por meses y logramos una instauración de un proyecto, vamos a llamarlo positivo, para no llamar negativo. Hay proyectos negativos y hay proyectos. Y el otro asunto es cómo se invierte mucho dinero y por problemas sociales y políticos se embarca la Comisión Federal en la presa de La Parota, la empieza a construir
y la deja parada. Y hay un grupo opositor a la presa de carácter eminentemente político y eminentemente religioso. Y al mismo tiempo se empieza la presa a hacer el estudio previo e informado para la presa de Paso de la Reina, y los mismos opositores se aparecen en la región de Jamiltepec y bloquean el proyecto. De ahí mi interés en la introducción, en la presentación del libro, discuta yo teóricamente el problema de la energía a nivel de la sociedad humana. Y es un tema que la antropología tocó desde 1940 con Leslie Ward y más tarde con Richard Adams, que los que son antropólogos saben a quién me estoy refiriendo, pero lo más importante es saber que no puede haber civilización ni desarrollo humano sin energía. Y la energía es fundamental para el desarrollo humano. Y las civilizaciones crecen y se desarrollan en el mundo y en México, en Mesoamérica, por ejemplo, el gran desarrollo de Teotihuacán o el gran desarrollo de Chichén Itzá es por el manejo de la energía humana y el manejo de la energía que tienen. El problema es que esta energía es indispensable para todos los seres humanos. Es un derecho humano, uno de los principales derechos humanos. Si no podría haber tranquilidad humana si no tenemos energía. Si nosotros le quitamos la leña a los campesinos que cocinan con leña, pues los matamos. Si les quitamos a los esquimales el calentamiento del hogar con la grasa de las ballenas, no podrían subsistir esas culturas y esa civilización. Por eso en la presentación yo insistí con mis colegas, con Abraham y Rubén y con los estudiantes. Fíjense ustedes que el estudio lo hicimos en el trabajo de campo con los estudiantes de la maestría de ingeniería eólica, es decir, los que no saben nada de ciencias, porque a ellos les están diciendo: aprietas la tuerca de esta manera, ajustas el generador de tal manera, en fin, toda la parte tecnológica es fundamental. Pero lo que no saben es, y la gente que está ahí alrededor, ¿qué pasa? Entonces les encargamos que hicieran las encuestas, los preparamos. El rector de la Universidad del Istmo se enojó porque dijo que esa no era su tarea de los estudiantes. Y la antropóloga de la Universidad del Istmo, pues ella encantada participó. Entonces logramos hacer participar a los estudiantes del Istmo de Tehuantepec, a los actores, y luego hicimos partícipe a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca y a los estudiantes del CIES. Es decir, que la experiencia sirva para preparar los cuadros profesionales para una tarea tan compleja como esta, por lo que el libro está construido con 5 capítulos
que hizo Abraham, que está terminando su doctorado en la Universidad de Puebla, y con Rubén Langley, que es experto en informática y geopolítica, en términos de conocer la estructura comunitaria y todo el conocimiento de los estudiantes. Así que tuvimos que discutir el concepto de las energías renovables, la importancia de los proyectos eólicos, pero sin dejar de pensar en la parte social, porque se gasta mucho dinero en otras cosas y en el tema más relevante desde mi punto de vista como antropólogo, que es el hombre, el beneficiario, es el que no se estudia. Se estudia al final o cuando se presentan los conflictos. Entonces, después estudiamos los municipios y las comunidades. Están descritas una por una los problemas que tienen. Luego, el otro tema, como ustedes lo señalaban, es la tenencia de la tierra, sobre qué territorio vamos a trabajar y de quién es el territorio y cómo nos vamos a relacionar el gobierno federal, el gobierno estatal y los propietarios del territorio, no del terreno, sino de todo el territorio. De tal manera que está ampliamente. Y luego, por otra parte, los actores sociales, ¿quiénes son los que arriendan la tierra? Los arrendatarios. Y aquí metimos una nota porque jurídicamente los arrendatarios son los que rentan la tierra. Y no, aquí son los que arriendan la tierra. Y luego las autoridades municipales, quiénes son, qué hacen, qué piensan. Las ejidales, las comunitarias, qué piensan los desarrolladores, una palabra nueva para mí cuando yo la empecé a usar. Yo decía los empresarios, es decir, pero aquí son desarrolladores. Respeto los cambios lingüísticos que tenga la gente y los opositores. ¿Quiénes se oponen? ¿Por qué se oponen? Hay opositores del sistema capitalista mundial, que hay que hacer desaparecer el sistema capitalista. Y bueno, pues las comunidades no pueden hacer desaparecer el sistema capitalista, ni los investigadores, ni se pudo desaparecer en el proyecto socialista soviético o en el proyecto. Es decir, tiene que haber una discusión sobre esta temática, pero decir que hay que oponerse a la inversión para generar energía eléctrica porque es el capitalismo, pues es enterrar a la sociedad en un oscurantismo total. Y por otro lado, la palabra de los actores sociales. Yo creo que esa es la más importante, porque es mejor saber qué piensa la gente común y corriente. El que tiene una familia con 5 hectáreas, el que tiene media hectárea y que toca un generador, el que tiene 50 hectáreas y le tocan 50 generadores, en fin. Y luego, el problema más importante es los aspectos organizacionales de la entidad de vinculación, o como se pudiera llamar, un instituto de energías renovables del Istmo de Tehuantepec, para que ahí se discuta y se analice el tema,
no existe esta entidad. Entramos a ciegas, no sé cuánto dinero se ha invertido, pero pongamos 1.000 millones de dólares, o tal vez más o menos, pero mucho dinero. Y no tenemos claridad en cómo vamos a trabajar. Por tal razón, nos propusimos hacer estas recomendaciones de cómo visualizar una entidad de vinculación, pero ahí tiene que ser multidisciplinaria. No los antropólogos vamos a decir cómo, porque tiene que ver con muchas cosas. Y de tal manera que hemos conocido y hemos hablado con las autoridades ejidales, con las autoridades municipales, con los opositores, con nuestra amiga Betina, que es una activista fabulosa, y con ella hemos ido a la vela del libro para conocer su punto de vista, porque no satanizamos a nadie, ni a nadie le estamos diciendo que vienen a robar o que vienen a saquear el país. Bueno, son capitales que vienen a invertir. Y creo que es importante, como decían ustedes, que este libro lo empiezan a leer desde la propia Secretaría de Energía y desde la propia Comisión Federal de Electricidad, porque nosotros queremos convencerlos a ustedes de la importancia del tema social, pero no queremos con manifestaciones decirles, escuchen, nosotros tenemos la verdad, de ninguna manera. No es una verdad, es simplemente un acercamiento a una problemática muy importante. México no puede vivir sin energía eléctrica y la demanda de la energía eléctrica es gigantesca y hay que buscar la manera de producirlo. Y no solo en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el norte, en todo el mundo. Estamos luchando por la energía y desaparecer la energía es desaparecer la civilización. Y yo pienso que nadie está dispuesto a que perdamos la civilización humana de este momento histórico. Por ello es muy importante que el CIESAS, yo agradezco al director del CIESAS su presencia, porque es relevante que sigamos insistiendo en ciencias sociales aplicadas y en antropología aplicada para formar a los cuadros y seguir trabajando en esta dirección de quienes aprendimos de nuestros viejos maestros cómo ver este problema. Pues yo ahí la dejo. Muchas gracias. Nos exigió que entregáramos el último informe con la publicación del libro. Entonces, eso no es tradición en el CIESAS, porque tiene que pasar por un dictamen. No, por dos. No, un dictamen que te lleva 2 años o 3 años. ¿No? Entonces, pues, nos atrevimos a cumplir con lo que nos exigió. Y bueno, y a riesgo de perder nuestra chamba por no obedecer las normas de publicaciones. Pero ustedes tienen el libro. El libro no lo pagó el CIESAS, ni lo pagó la Secretaría de Energía, ni el municipio, es el municipio y con ese dinero. Y por eso no se vende, lo estamos obsequiando para que la gente interesada en la temática se involucre y nos escriba o nos diga qué opina y qué piensa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Salomón, investigador del CIESAS Oaxaca o Pacífico Sur, vecinos, y director del proyecto. Bueno, efectivamente, esta es la investigación, ustedes ya la conocieron. Hay algunos ejemplares, tal vez no para todos, pero sí hay ejemplares, con mucho gusto se los compartimos. Pero antes de eso, los invitamos, por favor, a comentar, preguntar. Tenemos todavía un rato en el cual es posible hacer esto y finalmente los invitaremos a otra cosa. ¿Alguien tiene una pregunta? Primero dan su nombre y si nos acompañan en algún medio o algún asistente. Buenas tardes, Mónica García, soy ingeniero. Bueno, estamos llegaron precisamente en esta reflexión de videos y estas cuestiones que no quedaron muy claras, pero algo en una investigación que de hecho hicieron compañeros, algo que dijeron los involucrados, la gente de las comunidades, fue que las empresas que ponen precisamente estos parques hacen ciertas promesas o que les van a ayudar o les van a mejorar la situación, y lo último que han comentado es que no se cumple. Entonces, ¿en qué nivel o cómo queda esto? ¿No? Porque realmente, y eso es algo que se repite mucho en México con minas y con muchas otras áreas, que las empresas, sobre todo las extranjeras, no cumplen con lo pactado al momento de aplicar cualquier energía o cualquier cosa que obviamente afecta, ¿no?, el entorno de la gente. Podemos tomar un par de preguntas más y hacemos una ronda con los expositores del tema. Buenas tardes. Pues yo vengo de Juchitán, y pues la verdad, sí estoy de acuerdo con la cuestión de la energía eólica, pero hay una cuestión. Esas máquinas que están metiendo son ya viejas. ¿Por qué no se meten las últimas nuevas como las que se están utilizando en Austria ahora, ¿no? ¿Por qué no se están dando cosas viejas, ocupando más territorio? Cuando, para mí, que es como si estuviéramos utilizando el aire que entra debajo de la puerta, ¿no? Cuando el potencial es enorme, ¿no? Es como un fuelle, ¿no? Ahí revienta. La NASA subió un video de cómo se mueve el aire en el mundo y cómo revienta en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, es como un ciclón enorme, ¿no? Entonces digo, si es tanta la potencialidad, ¿por qué utilizamos cosas viejas? Esas que se han doblado. ¿Cuántos aerogeneradores se han doblado? Se han doblado, ¿por qué? Porque están diseñados para otra parte del mundo, no para el istmo. Disculpen, de verdad, me duele que estén invadiendo tanta tierra, pudiendo hacer un proyecto más, utilizando un proyecto para 10 años, que sería para mí un puente desde la Puerta del Pacífico, de Salina Cruz a la Puerta del Pacífico. Eso como 35 kilómetros, un proyecto que tardaría 10 años en realizarse, pero que podríamos hacer potencialmente, pues, para mantener al país completamente de energía, ¿no? Porque sé que el petróleo se va a acabar, ¿no? En tantos años no sé, pero sí se va a acabar. Entonces, el istmo sería ¿qué? El futuro. El futuro sería el lugar más caro del mundo, porque se acaba la energía, la vamos a tener siempre. La cuestión es hacer un proyecto más real, más científico, más completo, ¿no? Sé qué sería para mí. Por ejemplo, me dice que estás loco porque eres pintor. Pero le digo, Leonardo da Vinci era pintor, ¿no? Uno de los más grandes ingenieros del Renacimiento, ¿no? Entonces, para mí un puente de Salina Cruz a la Puerta del Pacífico, metiendo las máquinas más enormes como las que se están usando en Austria ahora. Eso es todo. Una tercera, por favor, y regresamos a la mesa. Gracias, buenas tardes. Soy Gustavo Silva de la revista Cultura. Quisiera preguntarle al profesor Salomón que si detecta en su investigación lecciones aprendidas tanto de las comunidades, los actores sociales, como de los desarrolladores, que vaya dando lugar a la propuesta que usted termina formulando, o bien pues, es una propuesta más suya que la pone en la mesa para los desarrolladores y los actores sociales. Muchas gracias. Bueno, dicho eso, me gustaría regresar a la mesa
¿Alguno quiere empezar o yo doy la palabra? Katia. Con respecto a las preguntas, yo creo que hay una fuente de información interesante en el libro con respecto a la posición que tienen los propietarios o los posesionarios de tierras, dependiendo cuáles son. Hay en la identificación o en el decir, en la palabra de estos actores, el reconocimiento de una forma de negociación que llevaron a cabo con las empresas, y este recuento que ellos hacen pues es el recuento de 10 años o más de pláticas, de negociaciones, de desarrollos o de acercamientos con estos desarrolladores. Y la verdad es que ahí en medio pues puede suceder de todo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno lee el libro, cuando uno se aproxima a esa realidad en el Istmo de Tehuantepec, las experiencias son muy variadas, ¿no? Yo he conocido propietarios en algunas de las zonas en el Istmo que han recurrido a asesoría muy especializada legal para poder entrar a las negociaciones, ¿no? Que han identificado por experiencias previas la necesidad de reducir las asimetrías en los procesos de negociación y que en esa medida recurrieron a esquemas de asesoría para poder entrar ahí, ¿no? Yo también he platicado con otros posesionarios que cuentan pues la otra historia, ¿no? La historia de no haber tenido ninguna posibilidad de asesorarse y de haber firmado algo que desde la perspectiva de ellos puede estar, puede no ser tan benéfico como pudo haber sido, ¿no? Y ahí hay pues un rango, y ahí hay 10 años de historia, pero yo creo, y aunque esa no fue una pregunta para mí, que esa es una de las lecciones aprendidas. Varios de los propietarios que entraron en esta negociación hoy están en una posición radicalmente distinta, y lo que se tendría que esperar es que en los siguientes años de desarrollo, no solo en el Istmo de Tehuantepec, sino en otras zonas, pues se perfeccionen estas nuevas formas de entrarle a esos procesos de negociación con las empresas, ¿no? Y respecto del comentario del colega de Juchitán, pues esa es una de las discusiones más interesantes que hoy se podrían abrir con varios de los actores sociales, ¿no? Es decir, la participación de las personas en el desarrollo de este tipo de proyectos, la participación de las comunidades, pasa por dar discusiones tan sofisticadas como cuál es el tipo de tecnología. Es cierto que hay hoy tecnología por los avances menos invasiva, no sé, que a lo mejor un aerogenerador tuviera más capacidad y entonces no hay que poner 10 hay uno. Esa es una pregunta muy interesante, y ese es creo que un reflejo muy claro de hacia dónde empiezan a dirigirse las preguntas desde hace unos años ya por parte de una posición muy crítica en las propias comunidades, para empezar a entrar a debates más interesantes para lo que vendría en el Istmo y también para lo que vendría en otras zonas que tienen potencial eólico. Bueno, yo también hago una referencia antes de decir que el doctor Salomón, por favor, responda a la pregunta que le hicieron directamente. ¿Cuál es el estatus de cumplimiento de los compromisos que adquieren las empresas o los desarrolladores con los privados? Pues bueno, yo no podría dar una estadística de cumplimiento o de incumplimiento. Me parece que estamos, y el libro creo que sí, efectivamente narra muy bien este proceso, ¿no? De cómo se inicia sin a lo mejor ningún tipo de experiencia en la aproximación, y hasta este momento todavía no podemos establecer cuál es la proporcionalidad adecuada, ¿no? Entre un propietario o alguien que tiene derecho sobre la territorialidad y la instalación de un proyecto de estos. Creo que la respuesta a cuál sería esta situación no queda en el ámbito privado necesariamente, creo que requiere, y una de las discusiones que plantea el libro incluso como parte de los actores, es la renegociación de acuerdos donde se considera que en comparación con otros parques los pagos han sido diferentes a los que se dieron inicialmente, pero esto está siendo como una retroalimentación del proceso de aproximación. Creo que por lo menos la Corte Interamericana ha hecho unas buenas definiciones de cuáles son los pagos proporcionales que deben de hacerse de este tipo de proyectos
encuentros con quienes se encuentran involucrados y habla de establecer beneficios directos proporcionales al propio proyecto, ¿no? Es decir, y en el libro lo plantean muy bien, de algunos porcentajes que se les pueda dar sobre la generación de energía, ¿no? Y lo que se puede ganar con la venta de esa energía. Pero luego el libro vuelve a regresar sobre un tema donde dicen, bueno, a mí me dijeron que me iban a dar, no sé, un porcentaje, ¿no? de la ganancia, y cómo mido cuánto se produce, ¿no? ¿Cómo puedo calcular que lo que me están dando efectivamente es el porcentaje de producción que están teniendo, ¿no? Y volvemos a hacer sofisticado y tecnológico este tipo de retroalimentación. Entonces, yo creo que más que una sensación, más que un incumplimiento por parte de las desarrolladoras, creo que es el propio proceso el que no ha permitido dejar satisfechos, porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas sobre cuánto se gana, hay muchas dudas si están siendo iguales, hay muchas dudas si en el Espinal se organizaron y efectivamente hicieron comités y hicieron mejores negociaciones, hay muchas dudas si me están dando más o me están dando menos, y eso es parte de lo que no está contemplado como una explicación de política pública y como una explicación donde las autoridades se encuentran un poco desdibujadas para darle respuesta a estas pues demandas legítimas, ¿no? No sé si sean verdad o si sean falsas. Lo único que sé es que en este tipo de negociaciones no ha habido una estructura clara. Yo no creo que se pueda fijar una tarifa específica, hay muchas formas de negociación, y creo que lo que sí podemos hacer las autoridades y sobre todo a niveles de contratos, pues es la obligatoriedad, ¿no? de los contratos, o bien la nulidad de los contratos si es que existe vicios en el consentimiento, que son formas legales de solución de conflictos, y creo que nosotros también tendremos que participar en la asesoría, ¿no? de ponerse del lado de quien se sienta afectado por un desarrollador. Entonces no podría decir cuál es la estadística de cumplimiento o no. Y bueno, y efectivamente lo que corresponde a la tecnología, pues yo de entrada puedo decir que yo no sé si puedo trasladar la tecnología de Austria al Istmo, ¿no? De entrada yo no lo sé, para eso están los estudios de factibilidad que corresponde a los ingenieros resolver. No necesariamente lo que está en Austria funciona bien aquí o a la inversa. Si me preguntaran que si debemos de ponerlo mejor, pues la respuesta es sí, pero determinar qué es lo mejor para las condiciones del Atlas eólico y las condiciones del Istmo, pues no es una respuesta que creo que en mi área al menos me pudiera responder, pero pues sí me sumo necesariamente a que fuera lo que menos invasivo y lo que pudiera generar más. Y yo estoy segura que viéndolo desde una perspectiva económica de inversión, pues no creo que piensen en perder millones de dólares haciendo una producción. Eso me hace pensar que sí saben lo que están haciendo, no necesariamente que estén abusando de eso, pero esa es la posición. Gracias. Bueno, yo quisiera, pues lo más importante es leer el libro y poder sacar conclusión. Lo que, por ejemplo, en 1960, el maestro Ricardo Posas nos llevó a unos estudiantes, yo era estudiante de la ENA, y nos llevó a Ciudad Sagún, donde empezaba Ciudad Sagún a levantarse, a hacer trabajo de campo y trabajar con los obreros que habían sido reclutados de la región para construir carros de ferrocarril, autobuses, DINA, y hacer máquinas para producir telas, es decir, máquinas de maquinaria, no máquinas de coser, sino máquinas textiles. Y desde ahí me doy cuenta de que el problema tecnológico es un problema fundamental para México. Y qué bueno que el Politécnico o los institutos tecnológicos de México estén ayudando en la solución al problema tecnológico. Yo no podría decir que si son antiguos o modernos los aerogeneradores, pero lo que sí puedo decir
decir es que el Instituto Tecnológico del Istmo es el que debería participar en ese órgano de diálogo para que los que tengan dudas de que si la máquina es antigua, es nueva, moderna, si genera la suficiente. Para eso están los institutos tecnológicos regionales y no los vemos participar activamente, pero sí los trabajadores, los ingenieros de las eólicas y de la industria automotriz, por ejemplo, prefiere a los ingenieros del Instituto Tecnológico de Oaxaca que a los del TEC de Monterrey, porque los ingenieros de Oaxaca son muy chambeadores y no, pero es lo que dice la Volkswagen de Puebla. Entonces, no es un tema el que tocamos en el libro, pero me parece que es muy acertado que lo que hay que preparar es a la gente a producir todos los elementos que requieran la energía eólica para que se produzcan en las comunidades, tornillos, tuercas, no sé. No estudié para eso, pero sí puedo recomendar que se abra esa oficina de asuntos sociales, como se abrió la de Ciudad Sagún hace más de 50 años. Entonces, y el otro asunto es de las recomendaciones. Pues hay que discutirlo. Lo que proponemos es que tiene que haber un diálogo permanente entre los actores sociales, los empresarios, las autoridades y las instituciones responsables de la energía eléctrica, ¿no? Es decir, el gobierno federal y el gobierno estatal. Mientras eso esté suelto, pues cada quien va a andar negociando lo que pueda, pero es muy importante, dadas las constantes noticias negativas hacia el proyecto eólico que aparecen en la prensa generalmente, pero que no están reflejando la realidad, es un mecanismo de provocación para fines locales, pero lo más importante es si es de utilidad pública la producción de energía eólica para nuestro país, para mis nietos, para mis bisnietos, para las nuevas generaciones. Ya logró México dar energía eléctrica a 120 millones de gente. Es muy importante seguir en esa dirección para seguir produciendo energía. Muchas gracias. Hablé de esto cuando no eran todavía más que anécdotas las que contaba Salomón de algunas de sus experiencias, pero me encantaría saber, bueno, en primer lugar, algunas cosas muy concretas. Más o menos entre cuánto y cuánto, y en qué año se aplicó la encuesta, puede recibir un propietario o un posesionario, por el contrario, de la instalación de una de estas turbinas. Y la segunda pregunta, me convierto en parte del público aquí, y esta es la primera de 3, entonces todavía no me responde. Y la segunda pregunta es el costo de oportunidad para las personas que tienen tierra y trabajan la tierra, independientemente de su forma de propiedad o tenencia. ¿Es algo que haga que una turbina les costee? Es decir, finalmente tienen un mejor ingreso teniendo esto que sin esto. Entonces, esa es la primera de 3.
Y por favor, ¿más preguntas? Sí, bueno, considero que al menos en el índice del texto no veo a unos otros actores que me parece que son importantes pues en el Istmo de Tehuantepec, que son los constructores, aquellos que son empleados, contratados por las empresas eólicas y que se están constituyendo en un grupo de presión que están básicamente rompiendo procesos incluso de consulta previa, libre, informada en el Istmo de Tehuantepec. Estos actores me parecería son importantes, están surgiendo al lado de fuerzas corporativas como la CTM u otros actores, ¿no?, sindicales e incluso que se alían al poder municipal de una manera no transparente y que han provocado incluso actos violentos en algunos casos, ¿no? Eso por un lado. Y el otro comentario sería alrededor de la capacidad de carga social general del Istmo, ¿no? La capacidad de carga también ambiental, que significa el considerar el gran proyecto, no solamente en su parcialidad de cada uno de los cuadrantes escogidos para el proyecto, sino los 33,000 megawatts, de los cuales solamente se están llegando a producir alrededor de 2,000 en la actualidad. Entonces, esta discusión obviamente va para mucho tiempo y también implica una serie de cuestiones que incluso en las concepciones neoevolucionistas, ¿no?, yo noto un problema, ¿no?, porque se dice en el libro que los ICOTS, por ejemplo, pescan más rápido porque ahora tienen lanchas de motor. De acuerdo a mis estudios, los UAVs están regresando a las lanchas de vela porque son más sustentables por varias razones. ¿Sí? Uso de combustible, precisamente no se mueve por vía eólica y bueno, en fin, ¿cuál es la realidad de la capacidad de carga, ¿no? O sea, lo dejo aquí como un comentario. Muchas gracias. Una más, por favor, allá atrás. Pues yo creo que podemos dar 4 y venimos aquí con usted, adelante. Gracias. Primero un comentario, me parece muy llamativo el hecho de que haya 2 autoridades del gobierno presentando un libro y no justamente los actores que están descritos en el mismo libro. Se me hizo curioso y incluso por eso también asistí, porque qué bueno que lo aclaró el profesor, que no están financiados, pero se me hizo curioso. Y reiterar una invitación justamente para que este libro pueda ser presentado ante los sujetos que se encuentran allá y que fueron sujetos de estudio. En una ocasión, en los foros de consulta que actualmente se llevan a cabo en Cochitán, había estado programado este libro y lamentablemente se canceló. Sin embargo, qué bueno que las autoridades afirman que hace falta información en este proceso de implementación del plan de desarrollo eólico en el Istmo. Entonces, saben que hay falta de información, sería muy bueno que estuvieran por allá y que justamente se dieran discusiones pertinentes que lamentablemente en los foros de consulta no se han logrado. No se ha logrado el diálogo y lamentablemente siguen permaneciendo espacios de confrontación y justamente, al menos nosotros como organización civil, hemos documentado violaciones sistemáticas a derechos humanos y que han sido permitidas, sustentadas y hasta fomentadas por el mismo Estado y por las mismas empresas. Entonces, un libro como este, en un contexto como el que tenemos, sería bastante pertinente y necesario. Entonces, reiterar la invitación, si las autoridades no pueden sostener esa invitación, nosotros sí podemos hacerla, sobre todo porque tenemos
el acercamiento de más de 4 años, donde hemos documentado esas violaciones a sus derechos comunitarios, y que justamente están generando esta situación de conflicto, donde me parece que en algún momento se simplifica la oposición como una oposición al sistema capitalista. Yo ubico la oposición por en el quehacer de la defensa de sus derechos humanos comunitarios, y sería perfecto que pudiera establecerse espacios de diálogo y discusión que lamentablemente no se han generado en el istmo. Muchas gracias. Entonces, la última pregunta, si es usted. Bueno, no sé si alguien está llevando la lista con más precisión. De acuerdo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Artemisa Salinas, soy consultora independiente. Y bueno, mi pregunta va si la Secretaría está considerando los estudios de sombra y ruido para medir el impacto social que tienen en las comunidades. Y bueno, aprovechando también si se están siguiendo los procesos de transparencia en los municipios para que la comunidad sepa exactamente dónde se está destinando los pagos de licencia de uso de suelo. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a la primera. Gracias, buenas noches. La pregunta es para las representantes de CFE y de Secretaría de Energía. Es que si actualmente las políticas públicas que se están haciendo incluyen derechos humanos, y de no estarse incluyendo desde estas dos instituciones, desde el seno de estas dos instituciones, derechos humanos, ¿cómo se podrían integrar? Y Claudia, decías acerca de incluir obligatoriedad en muchas cuestiones. Si estos contratos que ustedes están haciendo ya incluyen, y si no, si existen si existen lagunas jurídicas que impiden que no sean obligatorias algunas cuestiones, y cómo resarcir estas lagunas. Gracias. Marta Mejía, Revista Vértigo. Muchas gracias. Nada más, antes de pasar la palabra a los ponentes, me gustaría decir que CIESAS, como Centro de Investigaciones en Antropología Social, respalda la idea tanto del diálogo de una investigación terminada con los sujetos sociales involucrados, los sujetos en su pluralidad, y creo que este libro es un ejemplo de eso, y que si hay una invitación por parte por actores importantes de Juchitán, con mucho gusto apoyamos que se vaya a Juchitán y se organice un diálogo allá, y gracias por la invitación. Ahora sí, entonces yo creo que la última ronda de respuestas, un poco más breve, ya pasé las 8. Bueno, voy a tratar de hacer un paso por las preguntas. Me hablan de transparencia, me hablan de cuál es la capacidad general de carga, la sustentabilidad de este tipo de proyectos. Hablan también en preguntas específicas de quienes están siendo contratados por las desarrolladoras como empleados en la construcción de este tipo de proyectos, cómo están participando los municipios, ¿no? en la transparencia del ingreso de recursos, de cuál es la política pública de derechos humanos, si existe o no al interior de, por lo menos, la Comisión Federal de Electricidad. No voy a responder por Katia, estoy segura que sí, y lo puedo afirmar y lo conozco. Y cuáles son los contratos que tenemos, ¿no? Me parece que ese es el tema general. Miren, el concepto de sustentabilidad incluso está planteado desde el punto de vista económico. Nos hemos planteado si los impactos ambientales efectivamente podemos cuantificarlos, si efectivamente digamos en los proyectos que pueden autorizarse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los proyectos que presentan los desarrolladores verdaderamente tienen una cuantificación correcta del impacto ambiental. Es una discusión en el tema económico, porque muchas veces se piensa que las mitigaciones ambientales, que las mitigaciones sociales, que las restauraciones, que la convivencia no son aspectos propios del financiamiento de un proyecto, porque se piensa a niveles técnicos y a niveles de implementación. Entonces, el concepto de sustentabilidad de economía o de sustentabilidad en economía azul implica un replanteamiento de cómo se establecen las cifras para hacer este tipo de proyectos, y que tendría que medir y poder traducir en cuantificaciones si voy a generar ruido
y cómo lo puedo mitigar. Si tengo que generar tal cantidad de ruido, si tengo que hacer barreras que puedan frenar este sonido, y eso tendría que estar impactado en los números del propio proyecto, y esa discusión tiene que darse a nivel financiero. Eso sería en cuanto a cuál es la capacidad. Todo lo que requiera y que pueda ser, digamos, explotado no en términos de saqueo, sino en explotación económica correcta para generación de energía sustentable, tiene que tener este aspecto económico de mitigación. No es un perjuicio si se hace bien, es un perjuicio si no se implementa de forma correcta, y creo que la discusión se está llevando hacia ese campo. Al menos la Comisión Federal de Electricidad está incluyendo en todos los proyectos que tiene pensados para el apoyo y hacer un cambio, o por lo menos favorecer las energías renovables, está en una discusión de esta índole, incluso con autoridades financieras, con desarrolladores, y estamos en autorizaciones de permisos con la propia Secretaría de Energía para medir impactos sociales de los proyectos. Entonces, creo que estamos trabajando hacia ese lado. La transparencia municipal es un tema que bueno, que no nada más es un problema de los proyectos eólicos en el Istmo, es un problema de estructura ya política, donde principalmente Oaxaca creo que y en la región del Istmo ha puesto de manifiesto que el tercer nivel de gobierno se ha quedado corto. O sea, creo que hablar a nivel municipal como la estructura más pequeña ya no alcanza. Las agencias municipales, lo mencioné en un principio, son incluso a veces más grandes que las propias cabeceras municipales, y entonces estamos hablando de un problema de diseño, de un problema donde si consideramos al municipio como la estructura más pequeña y ahí es a donde llegan los recursos, bueno, pues tenemos un poco perdido el siguiente camino, y es un problema que tiene que trabajarse a nivel de diseño geopolítico. Creo que sí estamos trabajando comprometidos fuertemente con el tema de los derechos humanos. Estamos realizando las consultas previas, libres e informadas, conforme al convenio 169. Estamos trabajando en colaboración con la autoridad responsable, que es la Secretaría de Energía, no desde una visión de trámite, no desde una visión formal. Estamos trabajando desde una aproximación incluso antropológica. Estamos buscando hacer este mapeo que el libro plantea como la primera forma de aproximación correcta a una comunidad con estas características, que nos permite identificar cuáles son los actores relevantes desde todas las perspectivas. Actores relevantes quiero decir el vecino, el propietario, el pescador, el que se dedique a la actividad que sea. Están distintos derechos sobrepuestos y estamos conscientes que tenemos que consultarlos a todos, tenemos que conciliar, y creo que estamos trabajando, al menos desde que yo ingresé a la Comisión Federal de Electricidad, que es poco tiempo, tengo un año en la comisión, la perspectiva absolutamente está enfocándose a esta área, y estamos incluso trabajando con CIESAS para que nos ayude desde la antropología y de la mano con personas pues también muy comprometidas desde la Secretaría de Energía, como es Katia, y esperamos dar los resultados que se esperan. Pues hay muchas preguntas que no tienen que ver con el libro, entonces yo como siempre haré el esfuerzo de llevar las preguntas al libro, porque creo que el libro ofrece muchas de las respuestas. Hay, por ejemplo, una cosa muy interesante, a mí me llamó la atención, un comentario que hace el desarrollador de Eléctrica del Valle, cuando describe la experiencia de cómo hizo cómo se hizo desde ahí una evaluación de impacto social del proyecto y los resultados que arrojó, y luego las estrategias de aproximación que tuvieron con las comunidades, tomando en consideración lo que había develado la evaluación de impacto social, ¿no? Y ese es uno de los temas que más han llamado mi atención. Y luego, junto con algunas de las preguntas que se han hecho, ese es un instrumento que puede garantizar desde la práctica de las propias empresas, pero también desde las obligaciones que puede establecer la autoridad sobre ese tema. Es uno de los mejores instrumentos para generar una aproximación mucho más sustentable a los proyectos, para generar una aproximación con las comunidades respetuosa de los derechos humanos de estas comunidades, y es una evaluación que en su
momento tendrá que irse sofisticando para incluir algunos elementos que pueden ser percibidos como de riesgo. En efecto, yo entiendo que en algunas de las evaluaciones de impacto ambiental, de hecho en todas las evaluaciones de impacto ambiental, entra el asunto del ruido, ¿no? La obligación que tienen las empresas de hacer monitoreos de ruido para evitar que estos puedan tener alguna afectación en la salud de las personas, pero que ahora se está dando una discusión también a raíz de otras grandes discusiones en otras partes del mundo donde se desarrolla la energía eólica sobre el efecto de las sombras, y que hacia allá tendrán que ir las regulaciones, ya sea desde la perspectiva ambiental, como evaluación de impacto, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de salud, ¿no? Pero tendrán que ir hacia allá, y esta es una de los puntos de partida que para la reflexión también puede detonar el libro. La variación, que es una pregunta también súper interesante con respecto a los ingresos que pueden recibir, la Secretaría de Energía hace por lo menos un año mandó a hacer un estudio sobre cómo estaba el tema de los contratos. Se estudiaron todos los contratos en el Istmo para saber cuáles eran sus términos, cuáles eran sus condiciones, en qué medida protegían los derechos de las partes que estaban involucradas en ese contrato y cuántos que estaban estableciendo como pagos, con las reservas pues de la imposibilidad que tiene decir en este momento que es tan justo y que no, pero hay un rango interesante, variado, que ha ido fortaleciéndose. Hoy las empresas pagan alrededor de entre el 4 y el 5% de lo que representa su generación, y ese es un porcentaje muy interesante. Hay otras zonas en México en que ese porcentaje se ha ido elevando, algunos lugares en el norte que han establecido contratos y los montos de contraprestación en dólares, por ejemplo, en pesos, en fin, ahí hay un rango interesante. Creo que es completamente distinto a lo que vimos en los primeros momentos de negociación, y seguramente irá dándose una discusión hacia pues, cuáles son las formas en que esta participación por la contraprestación por el uso de la tierra pues puede ir generando mayores beneficios, ¿no? Y hay también un tema que me parece que es también otro pretexto interesante, aunque sé que es una pregunta que se hizo directamente a los autores del libro, tiene que ver con otros actores que hacen falta, y no hay como mejor posibilidad de cerrar la lectura de un libro que con preguntas, ¿no? Entonces yo también identifiqué a raíz del trabajo que me ha tocado hacer en el Istmo, pues algunos actores que ciertamente hace 5 años quizá no estaban, hace 3, hace 2, hace un mes, y que en esta dinámica de configuración nueva a partir de procesos de diálogo que suceden en el Istmo, algunos inéditos, pues empiezan a ponerse o a subir a la palestra algunos actores que habían estado ahí pero que ahora son visibles, ¿no? U otros actores que han encontrado algún área de interés en el desarrollo de estos proyectos y hoy están surgiendo. Y yo creo que ese es el perfecto pretexto para que este libro en un tiempo, no sé, en otros 5 años, doctor, se ponga en la mesa los otros actores, los procesos de diálogo que ya ocurrieron, y amplíe otros debates que ya el mismo libro identifica y que van a ser muy útiles para todos los que estamos interesados en el desarrollo eólico en el Istmo. Bueno, pues me da mucho gusto que sean las propias oficinas gubernamentales las que estén respondiendo las dudas. El estudio era en general muy modesto porque nos exigen que tengamos proyectos en el CIESAS, ¿no? Si no tienes proyecto, entonces tacha como investigador. Y el CONACYT y el SNI también te ponen tachecitos, ¿no? Es decir, hay que cumplir. Y empezamos muy modestamente. Generalmente, si esas
trabaja individualmente cada investigador y construyen proyectos y solicitan fondos, a veces a una institución, a una fundación, a veces al propio CONACYT, etc. Y no nos dan lo que quisieran, nos dan cantidad. En la primera parte del estudio, que fue la más difícil, porque trabajamos muchas gentes, pues nos dieron 600,000 pesos, que no sirvieron más que para hacer el primer informe. Y en el segundo proyecto nos dieron 1,000,000 pesos. Eso es lo que costó con toda la estación de vida. Por supuesto que hace falta hacer más. No tenemos economistas, no tenemos analistas